Hola, hola, Dios te bendiga. Quien te habla es tu hermano Isaac Núñez. Bueno, en esta tarde, o dentro de lo que obviamente el día en que mire este video, es un video que está grabado hoy actualmente el 24 de septiembre. El video que van a ver a continuación es un video que fue grabado el 22, o sea, el día lunes, de lo cual siento que es necesario el poder compartir todas las cosas que, como se dice, de poder a lo mejor compartir alguna bendición, poder compartir a lo mejor alguna de las grandes maravillas que a lo mejor Dios puede hacer en uno o compartir algo, de cierta manera está bien, pero también en cierta manera es bueno también compartir las cosas que también transcurren en el suceso. De por cierto que a lo mejor si no hubiesen sido noticias alentadoras en cierta manera, a lo mejor lo más probable es que este video no existiría. A Dios, gracias y obviamente la misericordia de Dios en cierta manera ha sido favorable. Así que esta sería obviamente como una presentación de lo que se va a ver, lo que surgió de una manera espontánea y que obviamente me nació dentro de mi corazón el poder hacer ese video, en la cual iba camino a la entrevista, de la cual más adelante obviamente les voy a comentar qué es lo que pasó y qué es lo que surgió. Así que aquí a continuación va el video. Así que Dios les bendiga. Ahora sí, hola, hola. Voy a dejar este video, o sea, esto documentado en cierta manera, para poder contar. No soy una persona que siempre, o sea, puedo decir de que estoy nervioso en cierta manera, pero como que no se nota mucho. Pero adentro estoy muerto de miedo, muerto de miedo. No tanto miedo, sino que más susto en realidad. Eh, Documentar el día de hoy, un día... ¿Qué día hoy? 20, 22 de septiembre. 22 de septiembre voy camino a una entrevista de trabajo y la verdad es que igual he estado... O sea, la realidad es documentar esto para poder ver y relatarlo para aquellos que a lo mejor pasan y están en esta transición a lo mejor de un camino a lo mejor no muy fácil en el tema laboral, sobre todo en el lugar donde estoy. Así que es necesario poder documentar, de poder hablar y de poder deducir que estas cosas suceden de cierta manera, pero la verdad es que exaltar también el nombre de Dios en todo momento y poder relatar también la historia de la cual puedo contar, que por básicamente 2 años que han sido largos, han sido como casi eternos en cierta manera, el trabajo no ha sido a lo mejor constante, no ha sido en cierta manera a lo mejor que digamos que haya habido un contrato de por medio, algo fijo, y todo lo que también sucede en la mente. Somos humanos principalmente, primeramente humanos, luego somos obviamente hijos de Dios y sabemos de que hay cosas que inundan en nuestra mente, inundan en nuestra manera de pensar, por muy arraigadas que a lo mejor tengas tu fe, pero tenlo por claro y tenlo por seguro que sería a lo mejor muy mentiroso decir de que a lo mejor no, Dios a lo mejor no ha estado ahí, Dios me abandonó, o puras cosas de las cuales sabemos y pretendemos de que son pensamientos obviamente carnales, pensamientos obviamente del enemigo, y que de por cierto podemos tacharlo de que son humanos. Así que básicamente yo de tener presente que hoy día voy a lo que vendría siendo la entrevista de trabajo. También a lo mejor esto me ayuda y me sirve para poder bajar un poquito el nervio y echarle ganas de cierta manera, si esa es la realidad de las cosas. Como decía, principalmente 2 años a lo cual
primeramente obviamente dar la gloria y honra a Dios, porque no me ha faltado, gracias a Dios me tiene puesto con, ¿cómo se dice?, con calzado, con abrigo, en una casita, refugiado, obviamente con parte de mi familia por parte de mi mamá, así que jamás en cierta manera quejarme de eso. Dios se ha preocupado en cierta manera dentro de todo este proceso de mí, y de verdad que es algo hermoso, porque uno piensa que a lo mejor muchas veces está desamparado, pero la verdad es que no, la verdad es que no, que uno empieza a rebobinar para atrás y uno dice, es mentira, pues. La verdad es que sí me ha cuidado, sí ciertamente nos ha prosperado, y sobre todo con las metas y deseos que uno como joven tiene en cierta manera. Así que obviamente quiero dejar documentado este momento, porque al decir verdad, humanamente no tengo ni idea cuál va a ser el resultado. De por cierto que voy a poner todo lo mejor, todo lo de sí, de mí, y poner obviamente a Dios por delante, porque sin Él no sacamos nada. Así que obviamente camino hacia la entrevista, así que eso es decir más que nada, de poder obviamente dejar documentado que en este momento soy cesante. Por misericordia de Dios, a lo mejor ya no vamos a ser cesantes en unas partes de momentos más. Así que estar con tranquilidad, estar con un buen pensar, una buena mente, y confiar en Dios, pues esa es la realidad de las cosas. Ese es el llamado, yo creo que a todo joven en realidad, es confiar en Dios, en poder confiar en sus promesas, confiar en sus palabras. Y como lo digo, han sido 2 años de los cuales nunca me ha dejado de sustentar, y en aquel momento cuando vino ese pensamiento de que me invadía, y que a lo mejor no iba a lograr nada, no iba a hacer absolutamente nada de cierta manera, vino obviamente, y sé que fue la voz de Dios, porque la voz de Dios te calma, te tranquiliza, y a la misma vez te da una certeza, una convicción. Va pasando un camión, entonces creo que no se va a escuchar, pero esa voz en cierta manera era nunca, no, fue una pregunta, fue en realidad, ¿cuándo he dejado de sustentarte? Así que obviamente confiar en Dios solamente, como decimos, todo está en las manos de Él. Así que, como siempre digo, echarle para adelante y confiar ahora. Así que estamos obviamente ya a minutos de poder obviamente llegar. Así que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, y de poder que salga todo perfectamente alineado a lo que uno quiere y a lo que Dios también quiere. Si al final esa es la cosa, escuchando a un predicador, a un pastor en realidad, ayer, de que Dios quiere que tú seas prosperado, pero muchas veces el tema es si es que uno lo quiere, y ahí es donde está el problema, que a dónde está el esfuerzo que uno pone para poder ser prosperado en oración, en ayuno y muchas cosas de las cuales muchas veces como cristianos somos falentes, y esa es la realidad. Así que de poder obviamente cortar el video, de poder siempre a lo mejor que esté viendo este video y fue parte de mi proceso, agradecer enormemente y a estar ánimo, a estar animoso, alegre, contento. Así que lo más probable es que haya una pequeña explicación después de este video. Y yo sé que sí, me conozco, así que va a haber una explicación más o menos, y así que ahí nos estaremos viendo. Así que ahí, que el Señor les bendiga. Bueno, luego de ese video
Ahora ya les comento un poco ya más tranquilo. Obviamente no estoy caminando, estoy obviamente haciendo esta transición, este video. De poder obviamente comentar de que dentro comenzando dentro de la Biblia, obviamente sabemos que hay historias buenas, historias malas y historias de las cuales podemos hacer ejemplo de aquella en cierta manera. Y de por cierto, obviamente Dios jamás se ha detenido en la historia y Dios también interviene en la historia de nuestra vida dentro de que uno tiene el conocimiento pleno de la verdad de Cristo, desde que Dios nos resplandece con su luz admirable. De por cierto que obviamente nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar es distinta. Más allá de que a lo mejor siempre va a haber alguien que se puede oponer, o más allá de que puede haber alguna persona que pueda, qué sé yo, algún vecino o alguien que sea del mundo que muchas veces pueda tratar de hacer una mala fama en cierta manera. No hay que extrañarse en cierta manera si sucede algo así, si al fin y al cabo estas cosas suceden. Pero volviendo obviamente dentro a lo que son la historia, Dios sigue moviéndose en cierta manera. Dios sigue moviéndose, sigue estando en cada una de nuestras realidades. Y ahí es donde yo quiero comenzar y quiero continuar. Básicamente, como en resumen, luego de un proceso muy doloroso a nivel familiar en cierta manera, luego de lo que he comentado muchas veces incluso en los programas de radio. Obviamente este es un video totalmente ya anexo, distinto, con un formato totalmente fuera de lo que es el programa radial, que es lo que vendría siendo como ministerio. La pérdida de mi madre, obviamente, confiando en Dios en cierta manera de que obviamente está en la presencia de Dios, porque hay obviamente un historial. Yo también la conocí como una real hija de Dios desde que tengo uso de razón, así que no cabe de mencionar de que obviamente está en este momento en la presencia de Dios, obviamente esperando, como se dice por ahí por primera de Tesalonicenses, si no me equivoco creo que en el capítulo 4, al cual que al sonido de trompeta obviamente los muertos en Cristo resucitarán primero y obviamente los que hayamos quedado, los que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo, obviamente también nos juntaremos con Él en el aire, en el cielo. Así que amén. De verdad que obviamente con la fe, con la esperanza de que esto obviamente está por suceder, está por acontecer, pero no por eso nos vamos a quedar con la quietud, en cierta manera, de que no vamos a hacer absolutamente nada porque Cristo viene. No, al contrario, seguir haciendo cosas, seguir planificándolo y haciendo como que obviamente eh, seguir haciendo cosas de las cuales son nuestras metas, nuestros anhelos, en cierta manera, pero pensando como que también viniese. Entonces, ese es el pensamiento, lo crítico, en cierta manera, de que obviamente, tristemente, el mundo afuera se está perdiendo y la realidad de las cosas es de poder, obviamente, como se dice en una jerga más de afuera, de calle, robarle el alma al diablo, en cierta manera, y de poder, obviamente, acaparar a aquellas almas, de poder, obviamente, enseñarle el camino de la verdad y el evangelio. En resumen, dentro de toda esa parte dolorosa de la cual obviamente tuve yo la pérdida de mi madre en cierta manera, un golpe muy duro, muy bajo a nivel familiar en cierta manera, que de a poco obviamente se ha ido subsanando. He podido tener la consolación obviamente del Espíritu Santo, de nuestro Dios obviamente en cierta manera. Han habido cambios obviamente enormes y básicamente lleva ya fallecida por poco más de 3 años. Vamos ya incluso hasta para el 4.º año ya del próximo año. Y dentro de estos 2 años obviamente yo obviamente quise hacer mi vida, quise obviamente tratar de hacer algo distinto. Y es por eso que obviamente me cambié, me reubiqué en otra zona totalmente distinta a la cual estaba. Y es ahí a donde parte el punto, siendo del cual tenía a lo mejor una estabilidad, tenía trabajo, tenía a lo mejor dentro de un sector de gente de la cual a lo mejor en cierta manera algunos sí eran hijos de Dios, otros para nada hijos de Dios. Entonces, en cierta manera,
tristemente no era muy bien para uno en cierta manera. Por lo general, y doy gracias a Dios primeramente y exaltando su nombre, de poder que en ese momento desde la cual ya mi madre deja de estar en este escenario terrenal, viene el convencimiento por parte del Espíritu Santo de afirmarme más, de estar más obviamente en Cristo Jesús. No vamos a decir obviamente que hubieron momentos de los cuales a lo mejor hubieron bajones, a lo mejor alguna especie de ápice de a lo mejor de depresión en cierta manera, que tampoco lo vamos a tachar tampoco de que uy, el que tiene depresión es del diablo. No, al contrario, sí es un arma del enemigo en cierta manera, pero en cierta manera tampoco condeno a nadie. Si es hijo de Dios y sufre eso, de por cierto que hay cosas de las cuales se saca con oración, se saca con ayuno, y de por cierto que si tiene aún más crisis de ansiedad, yo no soy quien para poder obviamente tachar ni tampoco apuntar con el dedo de que esas cosas no lo pueden tener hijo de Dios. Recuerde que en algún punto de la Biblia habla también del profeta Elías, el cual fue de una manera espectacular, haciendo de que si quien hacía descender fuego junto con los profetas de Baal en cierta manera, quien hacía que le escuchara o que le respondiera a su Dios, haciendo burla incluso, de la cual ellos hicieron, ¿qué es lo que no hicieron para poder que descendiera fuego? Y no pudo. Y llegó el turno de él y obviamente aquel Dios que alababa, que servía a Elías es el mismo Dios que nosotros también alabamos. Y de por cierto que fue de manera instantánea donde se descendió fuego y pudo perfectamente obviamente calcinar aquella donde se hacen los holocaustos, aquel punto donde estaba obviamente aquella carne o todo lo que obviamente procede de un holocausto. Entonces obviamente dando a entender de que en ese punto era como el éxito en cierta manera de poder de tener la autoridad, el poder y todo lo demás cedido por parte de Dios. Pero vemos también a un Elías que estaba también triste, que estaba ya cansado en cierta manera, que estaba preocupado, que estaba asustado, aterrorizado, de la cual tuvo que entrar incluso en una cueva y que prácticamente no tenía ganas de vivir. Entonces prácticamente si podemos analizarlo y podemos también hacer algún comentario por parte psicológica, si se puede decir, perfectamente podríamos estar hablando de que estaba sufriendo una especie de depresión. Entonces, ¿y Elías seguía siendo hijo de Dios? Por supuesto que sí. ¿Y por eso lo vamos a tachar de que va a dejar de serlo? No, por supuesto que no. Entonces, por eso, partiendo por esa base, ahora, si sufre de manera crónica, en cierta manera, si es que durante todo su trayecto, toda su vida, persiste esto, es ahí a donde hay que preocuparse. Porque por lapsos pequeños puede una persona, estando congregándose, estando con la hermandad de poder alabar, bendecir el nombre de Dios, pero que persista esta especie como de depresión de manera crónica por mucho tiempo, ahí está el problema. Hay un problema de la cual a lo mejor puede que a lo mejor Dios esté dejando de qué es lo que puede hacer la persona, o en cierta manera está probando para poder que golpee la puerta de Dios, de poder obviamente de poder suplicarle, de poder tener como el llanto en cierta manera, de poder saber y comprender de que necesita ayuda. Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que obviamente anhelamos en cierta manera, pero muchas veces sabe o lo que realmente quiere Dios de nosotros es que nosotros le hablemos, de que nosotros le supliquemos, que nosotros realmente nos humillemos ante Él. Y de por cierto que obviamente Él hará, y sobre todo si es algo obviamente como lo que vendría siendo una pena, lo que vendría siendo obviamente como algo, como bien lo digo, la depresión o alguna crisis de ansiedad, Dios de por cierto que lo puede hacer de manera instantánea. Hay cosas que Dios la hace de manera instantánea y hay cosas que no la hace de manera instantánea. Pero lo que vendría siendo como la paz, el gozo, la tranquilidad hacia el alma, hacia el ser de uno, eso téngalo por seguro que
lo hace de manera instantánea. Volviendo al tema, está el proceso de que falleció mi madre, pasa un tiempo, luego yo dejo todo lo que es en el lugar a donde estaba, y obviamente me encuentro acá con familiares de las cuales son directamente por la línea de mi madre. Y aquí es donde surge un proceso de la cual yo, antes de obviamente moverme, porque obviamente uno antes de moverse toma las decisiones, pero a la misma vez también consulta a Dios. Y de por cierto que no hubo tampoco como un freno en cierta manera. Yo sinceramente le dije a Dios, si yo me muevo, yo cierro todo lo que son contratos laborales, donde me congregaba en cierta manera. Si hay algo que me ponga un freno o hay algo que no me deje como en cierta manera cerrarlo, hago caso suyo y yo me detengo y yo me quedo. Pero gracias a Dios y vive Dios de que todas las cosas de las cuales como que fui concretando, fui cerrando, la verdad es que todo fue de manera más tranquila, pausada. De hecho, a nivel a lo mejor familiar de parte de la familia que vendría siendo ya como mi padre, mi hermano, la realidad de las cosas es que todo surgió bien y básicamente no hubo ninguna pelea, nada, absolutamente nada. Por temas eclesiásticos de iglesia también me retiré, pidiendo obviamente la oportunidad de manera formal, agradeciendo simplemente por todos los años que, desde que tengo uso de razón, que estaba en ese ministerio. Y bueno, y surgió del momento en que había que partir y obviamente llegué acá. Y ahí es donde comienza la historia. La historia de la cual muchas veces a lo mejor las cosas son difíciles, el país está en un estado difícil. Y allá donde a lo mejor el trabajo, muchas veces porque sobre todo, no es por los tiempos de ahora, pero yo creo que tanto hombres como mujeres perfectamente pueden trabajar. Pero que un hombre tenga el problema a lo mejor por no poder, pero no poder porque no quiera, sino el no poder porque no hay. Y eso es un problema muy latente. Y esa es la verdad que a lo mejor no solamente hacia mi vida o mi historia en cierta manera está regulada a eso, sino que hay muchos. Y no solamente más allá de ser hijo de Dios, sino que personas comunes y corrientes. O sea, esto a nivel, yo creo que ni siquiera de país, sino que a nivel mundial, que cada día estamos viendo más desempleos, estamos viendo más irregularidades, corrupción y un montón de cosas. Entonces, de poder tener presente de que obviamente un periodo, un proceso de la cual, gracias a Dios, que no me ha faltado nada, nunca me ha faltado nada. Se ha preocupado en cierta manera del vestir, del calzado, del abrigo en cierta manera, de la alimentación. Siempre dar gracias a Dios porque nunca me ha faltado nada. Y de verdad que nunca. Cuando a lo mejor he estado como en la línea así como que se dice ya, como que no he tenido como, no sé, 1.000 o 2.000 pesos en cierta manera, como que ahí en cualquier momento, por a veces motivo, llegaba algo o pasaba algo en cierta manera. Y ese era Dios en cierta manera. Incluso aprendí que en cierta manera, y esto para aquel que a lo mejor lo esté viviendo, lo esté pasando, o la buena fortuna en cierta manera, aunque no creemos en la fortuna, sino que creemos obviamente en la dádiva de la divinidad de Dios, que todas las cosas proceden de Dios. Siempre yo decía, ya, pero tal trabajo me va a salir. Y antes de que a lo mejor se diera la respuesta o que sucediera en cierta manera, llegaba, qué sé yo, otra persona y como que no, tome, que el Señor le bendiga en cierta manera. Y aprendí que en cierta manera, si antes de que supiera en cierta manera que si iba a salir o no iba a salir, pero cuando se acerca una persona y te dice así como, tome, que el Señor le bendiga, en cierta manera, no es doctrina, pero en cierta manera se puede como deducir de que a futuro así como que Dios te está diciendo, no,
no va a suceder lo que tú lo que tú estás pensando, no va a salir a lo mejor lo que querías que saliera, pero desde antes yo ya te estoy sustentando en otra manera. Entonces, todas estas veces de las cuales a lo mejor llegaba en cierta manera estas bendiciones en cierta manera, de manera monetaria, porque es eso, eh, yo ya sabía en cierta manera así como que chuta, parece que no va a salir. Y vive Dios de que sucedía eso en cierta manera. Antes de que obviamente hubiese un rechazo, como que antes de venía eso. Y la realidad de las cosas que uno lo que necesita claramente es trabajo, es trabajar. Y un montón de cosas, de proyectos de las cuales obviamente es difícil concretarlas, porque para todo se necesita dinero. Para todo, absolutamente para todo. Entonces, y sabiendo que al final uno también es joven en cierta manera, y un montón también de cuestionamientos sociales, un poco también de eclesiásticos, un montón de cosas de las cuales obviamente nos vamos a profundizar porque todos saben prácticamente cuáles son las cosas de las cuales siempre se apunta como con el dedo. Entonces, de poder saber y entender de que este proceso fue de 2 años de las cuales estuve en reemplazos, estuve en trabajos que jamás en mi vida pensaba de que iba a estar. Y ahí estuve. Momentos en los cuales a lo mejor uno quería tirar la toalla, pero ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios poniendo a lo mejor paciencia, probando la paciencia, probando también la fe. Y surgió este tema de la cual hubo un momento en la cual en mayo de este año, un proceso de selección de personas para poder trabajar en un trabajo X. Lo vamos a dejar tal cual porque para que obviamente quede ahí en el anonimato en cierta manera. Y luego de mayo pasa esto de que uno se presenta y todo lo demás, y luego no hay respuesta. Luego después surge esto de que hay una especie como de respuesta que dice de que por problemas ajenos a lo que había sucedido no se podía haber concretado, que se iba a retrasar lo que se estaba en cierta manera postulando. Y ahí como que surge la fe, no sé si faltará la fe, y muchos comentarios de que a lo mejor algunos sí le hablaron, otros no le hablaron. Entonces como que ahí dentro de mi propio pensar, de decir no, ya me olvido de eso ya no salió. También obviamente un poco como el cuestionamiento, ¿no? Que los pitutos, que esto, que lo otro, que aquí, acá, que no, que hoy en día todo funciona así. Cuento corto de que pasa mayo, yo cerrado a eso, yo dije, no, ya basta, ya no hay caso. Surge que pasa mayo, junio, julio, agosto y llegando septiembre. Y pasa un día X que de hecho está registrado en el canal de YouTube, a donde aquí surge como lo que impacta de Dios hacia la vida de uno. Yo creo que muchos, absolutamente muchos, también surge y sucede que pasan estas cosas. Muchas veces te va a tocar a lo mejor predicar de sanidad cuando estás enfermo, predicar a lo mejor muchas veces de abundancia cuando a lo mejor no tienes abundancia. Y yo sin pensarlo, sin hacerlo con ningún afán, de verdad, vive Dios y vive que dentro de mi corazón surge así, porque yo no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando o de lo que iba a pasar en realidad. Prediqué en ese entonces lo que vendría siendo el libro de Habacuc, del profeta Habacuc, cuando dice de que, más específico, de que la bendición a lo mejor se está tardando, pero de que se espere, de que va a llegar, de que obviamente él no es hijo de hombre para mentir, ni, o sea, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y obviamente, si él lo dijo, él lo va a cumplir y él lo hará. Y la realidad de las cosas que
obviamente también aconsejando a aquellos que son más jóvenes que yo, en cierta manera, y con el ánimo obviamente de tener un programa, una palabra obviamente de manera fluida, con un tema bastante dinámico para jóvenes en cierta manera, sabiendo de que hay gente adulta que también tiene este problema de buscar trabajo en cierta manera. Entonces, sin el ánimo de poder a lo mejor, como se dice, no, es que voy a tocar el corazón de Dios. No, vive Dios que no. Fue como que algo que me llegó en cierta manera de poder de hablar de Habacuc, que incluso es la respuesta que Jehová le da a Habacuc. Entonces prácticamente era como que me estaba autopredicando de cierta manera, que todo lo sea coordinación, sea predicación, sea programa radial, que por cierto que la palabra primeramente es para quien la sabe, quien la habla. Y eso sucedió, que obviamente estaba hablando de eso. Me acuerdo que cerré el programa radial, me despedí obviamente del radiolocutor en ese entonces y seguí mi vida completamente normal. Llegué a casa, luego obviamente hice una que otra cosa, me acosté en cierta manera. Y me acuerdo que el día siguiente me levanto, abro mi computador y de repente tenía conectado lo que vendría siendo como el WhatsApp y de repente me llega un mensaje, tipo como 11 de la mañana. Y un mensaje exactamente de la misma manera del mensaje que me había llegado en mayo. Me llegó en mayo y ahora me llegó en septiembre. Y ahí es donde uno se empieza como el cuestionamiento y uno dice, pero Señor, con qué índole? ¿Por qué? En cierta manera, si yo estaba hablando ayer de esto y sin pensarlo, ¿cómo tú lo haces en cierta manera? Obviamente no iba a decir que no. Yo dije, bueno, si me hablaron es por algo. Me tomo de la promesa de Dios en cierta manera. Y vamos que se puede, en cierta manera, dije yo. Así que obviamente preparándose en cierta manera. Ojo, que en la entrevista grupal que había en mayo, la presentación en cierta manera había alguien que hablaba más en todo el tema. Y en el caso mío, no, siendo de que yo sí tengo a lo mejor el poder explayarme bien, el poder como comunicarme en cierta manera. Bueno, de hecho que lo estoy haciendo en una cámara. Entonces, no pasó ese día. No pasó ese día, como que no hubo ese desempeño de poder hablar, de poder obviamente canalizar todo lo que es la información y obviamente hacer de manera grupal lo que vendría siendo la entrevista, que es una entrevista de las que se hacen ahora un poco más juvenil en cierta manera. Y la verdad es de que, claro, esta es como una segunda oportunidad en cierta manera. Y al decir verdad, aquí viene la otra parte, que dentro de los procesos de los cuales había hecho reemplazo, había trabajado en otros trabajos, en cierta manera, hubo una postulación antes, pero no en el de ahora, sino que en otra área, en otro sector, de la cual en un mes más de ahora, de este año, se cumpliría un año. Y yo me acuerdo que me enojé tanto porque la verdad es que, según yo, como que uno sueña, se cree el cuento de poder obviamente decir, oh, ganaré tanto, no, voy a estar acá, voy a hacer esto, lo otro, y un montón de cosas. Y la verdad es que vive Dios, y por eso que es aconsejable de poder dejar documentado esto, y de poder hacer obviamente el video que estoy haciendo ahora. Lo más probable es que hubiese pasado que a lo mejor no es que muchas veces se dice que el dinero cambia a las personas, pero haciendo un análisis profundo de lo que hubiese pasado si hubiese quedado en cierta manera, lo más probable es que mi corazón hubiese cambiado. Lo más probable es que hubiese. No es obviamente lo favorable, no es lo que tiene que pasar, porque no debe pasar, pero lo más probable es que sí. Y Dios en cierta manera sabe y
obviamente conoce el corazón de cada una de las personas. Y primeramente a lo mejor dentro de toda la rabia, de toda la ira, que la verdad obviamente uno lo bajonea, pero enormemente cuando las cosas que uno piensa que van a salir, no salen. Entonces prácticamente de poder decir, y escuchando bien en cierta manera, que casi un año atrás a lo mejor estaba enrabiado, a lo mejor me salió llanto, a lo mejor estaba sumamente agotado, incluso un montón de cosas de las cuales obviamente estaba frustrado, enojado, no, las tenía todas. Pero antes de que se cumpla el año, obviamente, estando ya en septiembre, las cosas son distintas. Las cosas son distintas, aprendemos nuevas enseñanzas, caminamos obviamente un poco más firme, aprendiendo de las cosas realmente, de las lecciones que Dios nos da en cierta manera. Y a lo mejor hace casi un año atrás fue un no, pero ahora no es un no, ahora es un sí. Entonces obviamente la gratitud, el agradecer obviamente de todas estas cosas que han pasado, que han transcurrido, que obviamente ahora hay que guardar la compostura, obviamente ser lo mejor que hay que hacer, como se dice, cuidar obviamente lo que Dios ha dado, porque podemos decir obviamente de que Dios es el que ha movido todas estas cosas, porque prácticamente de un tiempo a otro, que acá en este lugar haya llegado obviamente un trabajo como tal, prácticamente era lo mismo que decía en cierta manera antes de venirme para acá. Me llevo mi ropa, me llevo, qué sé yo, mis cosas, ¿cómo se dice? Mis anhelos, mis sueños, dónde congregarme, ya tenía pensado dónde congregarme. Entonces, lo único que faltaba era como que me trajera solamente el trabajo en cierta manera. Y si lo hubiese hecho, oye, mejor todavía. La verdad es que obviamente no se podía. Pero Dios realmente nunca me dejó de sustentar. De hecho, una vez dentro de los trabajos que tuve, que no tengo ninguna vergüenza de poder decirlo, que estuve haciendo aseo en cierta manera, en un hospital. Y me hice muchos cuestionamientos, me hice muchas preguntas. Y de verdad que siento que hay gente que dice, no, que la voz de Dios no se escucha. Sí, la voz de Dios se escucha. Yo la he escuchado. Y no es obviamente audible con el oído, sino que se siente acá en el corazón. Se escucha, pero se escucha en el ser dentro de uno. Y fue una pregunta que incluso la menciono en el video en la cual iba allá a la entrevista. ¿Cuándo te he dejado de sustentar? ¿Cuándo te he dejado de sustentar? Fue una pregunta, pero que de verdad que caló muy dentro de mi corazón. Y es una verdad, porque, como digo, hay momentos de los cuales son tan declives que a lo mejor como que está muy así como que, ya como que no tengo nada. De por cierto que llegaba algo y ahí nuevamente tenía. Pero siempre así como que de a poquito, de peldaño a peldaño. Y así como he estado en trabajos como ha sido simplemente a lo mejor haciendo aseo, hasta trabajos de los cuales ha sido como que solamente uno puede decir, Dios me mantuvo ahí. Vaya a saber qué educación o lo que sea, ahí me mantuvo. A lo mejor por un periodo corto, pero ahí estuve. Así que Dios sabe y Dios solamente conoce. Y como digo, obviamente, si a alguien le sirve la historia de ahora, en cierta manera, como se dice, es fácil predicarlo, es fácil decirlo en cierta manera, de que confía en Dios, no te dejará, pero claro, en el transcurso es difícil. No podemos mentir en cierta manera. Para el ser humano, puedes ser muy hijo de Dios, puedes tener en cierta manera así como que echarle mucha ganas, pero déjame decirte que en algún momento sí se te pasa por la mente así como que no, Dios ya no está conmigo, Dios me abandonó, Dios me dejó, prácticamente estoy solo en cierta manera, estoy caminando solo,
no estoy caminando con Dios. Entonces, en eso surgen pensamientos, surgen dudas, y en cierta manera eso es algo humano, y algo humano. Si es por el espíritu, déjeme decirle que el espíritu nada que ver, el espíritu tiene pensamientos totalmente distintos. Pero lo que es el cuerpo en sí, esta mente que aún nosotros de cierta manera tenemos, sí, surgen esos pensamientos, surgen esas dudas. Y ahí está en la lucha diaria que tenemos con esta mente, con este cuerpo, que obviamente sigue siendo carnal en cierta manera. Pero por eso, entonces, agradecer obviamente siempre, primeramente a Dios, y ahora obviamente todo este proceso, disfrutarlo, avanzar, continuar, seguir obviamente con los anhelos, con los sueños, obviamente tomado de la mano de Dios, y de las cosas que obviamente se pueden seguir haciendo, qué sé yo, este mismo canal, seguir proyectando mensajes, seguir proyectando enseñanzas en cierta manera, que a lo mejor, como digo, no soy el gran, qué sé yo, teólogo, ni tampoco me las creo como por lo alto en cierta manera, no, pero de lo que Dios da, obviamente dar en cierta manera también, dar obviamente el testimonio, dar también a poder dar a conocer lo que puede suceder. O a lo mejor puede haber algún joven que surge a sí mismo. A lo mejor hay algunos que de hecho le ha tocado a lo mejor por un año, que a lo mejor han estado sin trabajo. Bueno, a mí en cierta manera, así como de manera paulatina, puedo decir que a lo mejor estuve dentro de reemplazo y no reemplazo 2 años. Y ahora recién ahora, podemos decir realmente de que estamos de una manera distinta, estamos ya, como se dice, dentro. Así que ahora hay que trabajar, como se dice, como Dios manda en cierta manera. Trabajar bien, trabajar en orden, destacar en cierta manera, dejando obviamente a Dios en alto en cierta manera, porque obviamente el testimonio en cierta manera afuera se juega mucho. Muchas veces a lo mejor en este tiempo surge que a lo mejor adentro de la iglesia son una persona y afuera son algo totalmente distinto. Yo en lo personal, tanto adentro, tanto como afuera, sigo siendo exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Si me ven riendo, me sigo riendo. Afuera también. Ahora, si es de un chiste doble sentido ahí, ya eso ya no debe estar. Risa de algo sano, de algo agradable, de algo bueno. Así que eso es la realidad de las cosas. Poder obviamente, como digo, agradecer, de poder obviamente tener este espacio, de poder obviamente el testimonio vivo, el testimonio de vida, de poder obviamente que Dios hace las cosas como Él quiere, y como lo decía en el programa radial en Habacuc, muchas veces a lo mejor queremos cosas instantáneas. Lamentablemente no son acordes a los tiempos de nosotros, porque los tiempos de Dios son totalmente distintos. Y muchas veces prueba la paciencia, muchas veces prueba la fe. Agradecer a cada uno de los cuales obviamente en cierta manera me han ayudado, me han fortalecido, me han dado ese empuje, ese avance, y para aquellos que han estado más cercanos también, sobre todo a ellos. Así que agradecer grandemente, que obviamente Dios realmente les bendiga mucho, de verdad. Porque muchas veces cuando uno bendice, no es que esté bendiciendo a lo mejor, bueno, de por cierto que está bendiciendo al hermano, pero también está bendiciendo por parte también, con la ayuda de Dios, está bendiciendo a un hijo de Dios. Entonces, no es lo mismo que a lo mejor bendecir a alguien que a lo mejor esté afuera. La palabra obviamente dice que mayormente para aquellos que son de la familia de la fe. Entonces, como que surge esto de que genera no la necesidad, sino que la urgencia, que primeramente sea para los de la familia de la fe. Así que eso, agradecer, de verdad que estoy completamente gozoso, estoy realmente feliz. Sé que a lo mejor
no se me nota tanto, tampoco voy a estar como tan espontáneo en cierta manera, pero sí, de verdad, de verdad. Hay cosas de las cuales a lo mejor Dios tiene el control de todas las cosas, pero de por cierto que cada cosa lleva su tiempo y ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo, ha llegado el lugar, y de por cierto que hay cosas de las cuales a lo mejor también hay que costear en cierta manera. Entonces también he tenido como esa noción de alguien que dijo que cuando llegara la bendición en cierta manera va a ser que hasta sobreabunde. Y realmente lo estamos viendo, lo estamos viendo. Yo por lo menos hacia mi vida personal lo hemos podido ver por fe, obviamente. Así que de poder decir de que fuimos con Dios, volvimos con Dios en realidad después de esa entrevista. Y por supuesto, obviamente, agradecer y seguir obviamente con todo este camino. Esto no para, esto no se frena, no se detiene, sino que por cierto le pone un plus, le pone fuerza en cierta manera, gana, garra, energía de parte de Dios, de poder obviamente continuar, de poder seguir. Así que ahora de poder obviamente, cosas que lamentablemente sí las hacía, ahora a lo mejor voy a tener que abstenerme en cierta manera porque obviamente ha llegado el trabajo en cierta manera. Entonces contento con Dios, agradecido con Dios de verdad. Y para aquellos que a lo mejor están pasando por un proceso similar, por un proceso que a lo mejor no se les ha muerto nadie en cierta manera cercano, pero sí está en un proceso como de cesantía. Déjeme decirle que antes lo miraba con una mirada totalmente distinta. Cuando uno está en el trabajo y se encuentra con una persona que a lo mejor no, que está buscando trabajo, que esto y lo otro, uno dice, ya, pero es que ¿cómo? Así como que, ¿cómo no encontrar? Así como que poco menos que no quiere. Y cuando le toca a uno es distinto, es muy distinto. Ahí realmente uno se recuerda de la persona que a lo mejor uno lo mira así como, ya, pero ¿cómo tanto? Que esto y lo otro, que acá. Y sí. Hoy en día cada día se va a volver más escaso esto. Y no hay tiempos mejores en cierta manera, así que la Biblia lo dice específicamente que tiempos mejores no van a haber. Así que Dios sustenta, Dios provee, lo he visto, lo he tenido en cierta manera en mi mano, todas estas cosas que he dicho, y de por cierto que alabar y bendecir el nombre de Dios. Así que si hay alguien que está pasando, como digo, esto, no pierda la fe, por nada del mundo. No pierda la fe, no pierda la esperanza, aunque le quede como un poquitito de fe, pero renuévela. Pídale al Señor de poder que obviamente, que a lo mejor aquello que si Dios le prometió en cierta manera de que lo iba a bendecir y todo, echar mano a la palabra de Habacuc, que a lo mejor esa promesa, eso que a lo mejor Dios le dijo, de poder decirle, Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo? Así como que como con diligencia en cierta manera, de poder obviamente esperar aquella promesa, y solamente en el tiempo de Dios se va a dar. A mí obviamente puedo decir de que en cierta manera, de una manera ya formal, directa, con todo, fueron 2 años, y en la cual nunca me dejó de sustentar, pero de poder siempre agradecer, porque de verdad ser un hijo agradecido de Dios es algo que marca la diferencia, y de poder obviamente hacer todo lo mejor para con todo. Así que obviamente agradecer tanto a familiares como obviamente a todos los que son pertenecientes al ministerio, también a donde estoy por misericordia de Dios caminando. Así que no los vamos a nombrar de uno por uno, porque obviamente si se me falta uno, vamos a tener problemas. Así que no, pero agradecer en manera general. Primeramente a Dios y todos aquellos de los cuales fueron partícipes, obviamente, de este proceso. Si al final fue un proceso de la cual uno tiene que vivirlo. Y como digo, es difícil muchas veces el poder tratar de predicar de algo de la cual muchas veces es totalmente distinto. Es totalmente distinto. A lo mejor predicar de
de abundancia cuando estás en la sequía, cuando estás obviamente, como se dice, en las vacas flacas, haciendo alusión a los sueños del faraón en Egipto, es difícil, es difícil, difícil. Y creo que muchas veces me pasó incluso cuando teníamos punto de prédica en la plaza, me pasó muchas veces de las cuales Dios obviamente quiere cambiarte, quiere restaurarte. Obviamente con Él puedes tener cosas de las cuales a lo mejor estás perdiendo afuera y todo lo demás. Y obviamente aluciendo también básicamente a cosas como espirituales, cosas también obviamente bendiciones de manera tangible. Entonces, muchas cosas, muchas cosas. Así que la verdad es que obviamente es un poco difícil, pero cuando llega el momento en el cual, como cuando se dice que se abren las ventanas de los cielos para poder que caiga lluvia de bendición, de verdad que ahí uno siente un gozo, una satisfacción, de verdad que uno dice, Dios está con uno. Está con bendición y sin bendición. Y de poder, obviamente, como digo, nunca cansarme de poder agradecer y de poder bendecir el nombre de Dios, porque todas estas cosas obviamente son por obra, gloria y misericordia de Dios. Yo sé que obviamente esta fue la mano de Dios de la cual movió todo esto. Como dijo en algún momento de que iba a mover papeles, hay ahora donde uno realmente lo puede ver con lujo y detalle. Lo podemos ver con una altura de mira, con un corazón totalmente distinto de las cosas de las cuales a lo mejor era impensable, inimaginable de las cosas que iban a pasar y ahora están sucediendo. Entonces, obviamente, primeramente despedirme y la verdad, obviamente, de continuar, seguir haciendo obviamente videos de este estilo en cierta manera, más allá de los programas radiales. Así que no tiene tampoco ningún contenido dañino ni nada, sino que solamente fortaleza, fe, convicción, obviamente, y tener esa paz, esa tranquilidad que solamente Cristo la da. Así que obviamente hacer esa reflexión de poder aquellos que a lo mejor están pasando por un proceso similar, lo único que te puedo decir es que Cristo puede abrir esa puerta. Cristo puede abrir esa ventana. Y más allá de lo que tú puedas como decir o hacer como que no, que voy yo y lo puedo hacer yo, déjame decirte que en un abrir y cerrar de ojos te puede dejar prácticamente mudo. Solamente con la misericordia de Dios, que Él vaya delante de ti y no tú delante de Él, que Él vaya por delante. Si hay algún obstáculo, si hay algo, Él lo va a correr, Él lo va a limpiar, Él lo va a eliminar. Y tú camina limpiamente por ese camino. Así que el Señor les bendiga y de verdad agradecido de poder obviamente dejar este video documentado y de poder alentar, de poder obviamente ser un portavoz, de poder decirte que fuerza, ánimo, energía para aquellos que a lo mejor están en este proceso. A mí a lo mejor me tocó esta cantidad de tiempo, a lo mejor en el caso suyo va a ser mucho más tiempo, incluso antes, mucho antes, que se me olvide. En el caso distinto mío, no hay un tema de que vendría siendo a gracia de Dios en cierta manera, como que tenga que sustentar una casa en cierta manera, que eso ya obviamente es algo más relajado en cierta manera, pero pasó un caso, que incluso me lo contaron, que fue una familia, ambos esposos en cierta manera, tanto ella como él, teniendo hijos en cierta manera, les tocó trabajar de manera totalmente distinta. Hay veces que le tocaba trabajar él, hay veces que le tocaba trabajar ella. Siendo profesionales, estuvieron 10, no ni 5, ni 3, ni ninguna otra fecha, 10 años trabajando así. Y recién ahora, después de 10 años, tuvieron un trabajo definitivo, de la cual tenían que tener sus gastos, su casa,
que en cierta manera arrendaban también. Eh, Obviamente hay veces que usted sabe que el arriendo sí o sí hay que pagarlo, más allá de los gastos comunes, teniendo hijos aún más gastos, y recién se iban a dar la primera vacaciones después de un año de trabajo, después de estar en este periodo de 10 años. La historia es más larga, harto más extensa, pero en cierta manera como de resumen también a mí me la contaron así, y de verdad, en el caso mío, para ser yo, siendo que obviamente no es el mismo caso, es totalmente distinto. No va a comparar 2 años con 10 años y obviamente con muchos más gastos. Y siendo hijo de Dios, siendo obviamente yendo a todo lo que eran los cultos, eventos y todas las otras cosas, así mismo también. Así que yo sé que no soy el único, yo sé que hay harta más gente, hay harta más personas, también hijos de Dios, de los cuales están sucediendo y están pasando por este periodo. Lo único que puedo decir es que no hay nadie que pueda abrir una puerta si no está Cristo al lado. Él es el único que puede abrir y nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, no hay nadie quien abra. Y lo podemos hablar específicamente. Hay momentos en los cuales no hay nada y que no hay nada y no hay nada. Y por ningún lado. Podrás tener el mejor pituto, podrás tener, no sé, conocerte hasta, qué sé yo, el que trabaja más, de más alto en la jerarquía, tanto empresarial o sector público, pero si no es de Dios, se cierra la puerta y se cierra. Y yo puedo decirlo con testimonio propio. Así que agradecer, obviamente, y dar gracias a Dios por, obviamente, todo esto que ha surgido. Y ahora ponerle bueno, echarle ganas y de poder avanzar y continuar todo lo que nos resta en cierta manera. Porque largo camino nos resta. Así que el Señor le bendiga realmente y de poder obviamente que sea de bendición el testimonio, de poder compartir para aquellos que a lo mejor de cierta manera si me conocen van a ver el video y de verdad que van a ver el transcurso de todo este video en cierta manera y sabrán obviamente de que Dios es quien hace todas las cosas. Así que de verdad me despido, que el Señor les bendiga y recuerde que Cristo viene.